profe. Un aplauso. Ahí estamos, a ver, ¿se escucha? Se escucha bajito. Se escucha bajito, pero se escucha. A ver. Hola, ¿mejor? Sí, ahí se escucha un poco mejor. Bárbaro. Sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, acá de nuevo. En la Acá de computadora. nuevo. Pero para otra materia. Claro. Problemas filosóficos contemporáneos. Estuve viendo las producciones de ustedes, anotando algunas cositas, y me gustaría que pusiéramos en común, ¿no? Un poco habíamos empezado a hablar del texto de Abraham, del texto de Giorgio Colli, ¿sí? El capítulo primero del libro de Colli y esta ponencia de Abraham, y algo del video de Fernando Sabater, de esa conferencia sobre filosofía, educación, ética y demás, ¿no? Así que bueno, yo me anoté varias cosas, pero me gustaría que ustedes me comentaran, ¿no? Un poco a partir de lo que escribieron, a partir de lo que fueron pensando, ¿no? A partir de las propuestas de estos textos, ¿no? Pensar el origen de la filosofía, ¿no? Vinculado a la sabiduría, a la locura, a la manía, ¿no? El pensamiento como algo también propio, ¿no? que plantea Abraham, ¿sí? Las preguntas, la negación, la afirmación, hablar del presente, hablar en el presente, ¿no? Fueron anotando muchas cosas ustedes, ¿sí? Y después un poco la vuelta que le da Sabater en esa charla, en esa exposición, a la cuestión de la moral y la ética y los valores, ¿no? Como uno de los fondos de la filosofía, ¿no? La ética como una parte, ¿no? De la filosofía, pensamiento sobre la toma de decisiones, finalmente es eso, la ética, ¿no? Pensar, reflexionar acerca de qué decisiones tomamos, por qué las tomamos, por qué nos parece que esto es positivo bueno y por qué este camino no lo tomamos porque nos parece que es malo o negativo, ¿no? Y eso vinculado con la educación, la formación, ¿no? La democracia, ¿sí? Bueno, son varios temas. Me interesa que todos participen y que comenten algo, ¿no? De lo que les quedó, de los que pudieron, a veces preguntas, ¿no? Cosas que quizá no están claras o que podemos charlar para aclarar, para pensar juntos. Así empiezan a hablar un poquito más ustedes que yo. Por favor, no se amuchen y no se atropellen todos. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andás? Bien, ¿usted? Bien, acá andamos, todo tranquilo. Mire, yo le voy a ser sincera. Dale. No me acuerdo mucho del texto de Collins, porque lo leí, le soy sincera, lo leí. Sí, sí. Contesté oro, Sí. pero no lo retuve mucho. Bien, bien. Y ahora no tengo forma, porque ayer se me rompió la compu y no tengo forma ahora de como para pegarle una relojeada. Claro. Y claro. decir, bueno, tengo duda Claro, en esto. sí. Ahí yo les recomiendo algo
yo vengo de la cultura del papel, ¿no? Del libro y de la fotocopia, sobre todo, que fue como estudié. Sí, Está sí, bueno yo también, pero se imprimirlos, me complicó. imprimirlos, ¿no? Porque ahí los tenés y por ahí podés subrayar. Siempre es bueno tener una copia en papel, viste, por si te pasa algo, ¿no? Esto como Sí, comentario. yo soy más también del papel, no me gusta leer PDFs en la computadora, me Claro, ponen, claro. me pierdo. Pero imprimir todo lo que mandan, necesito más de Claro, un cartucho es mucho, es y son mucho. No, hay caros. que Es seleccionar, mucho. sí, hay que seleccionar. ¿Quién la puede ayudar a Samantha con el texto de Giorgio Colli y el capítulo este primero que habla del origen de la filosofía y lo vincula con la locura? ¿Qué les quedó del capítulo ese? No sé, a mí me quedó, por ejemplo, el tema de los orígenes de la filosofía, cómo lo vincula con los griegos, con los dioses, el tema de la adivinación también me llamó la atención, eh, ¿Qué y pasaba? bueno, cómo Sí. ¿Qué pasaba con la eh, adivinación? Que está bueno eso. no sé, claro, algo referido al oráculo, digamos, porque no todo el mundo, digamos, podía acceder a filosofar, solamente eran elegidos por el oráculo, más que nada. Y bueno, después en el otro texto lo que está bueno es que dice que no hay que ser filósofo para filosofar, que eso es Exactamente. interesante. Exactamente, ¿no? Es una idea muy democrática de el conocimiento, ¿no? Y del acceso al conocimiento. Y también, fíjense, está en el origen, ¿no? De la filosofía. Por más que uno puede decir, bueno, una técnica, ¿no? Vinculada a ciertos ciudadanos, ¿no? Que tenían una formación, que podían acceder al conocimiento, a la alfabetización y demás. En el origen de la democracia en Atenas, ¿no? Que fue un invento ateniense, la democracia, en la ciudad-estado, Atenas, cómo, fíjense todas las cosas que inventan los atenienses, ¿no? Porque están inventando la democracia y el mundo de la política, ¿no? De la discusión política de los asuntos de los ciudadanos, de la polis, ¿no? De la ciudad, en común, ¿sí? La discusión, y la filosofía era una manera de entrenar, de darles una formación, ¿no? A los políticos, ¿no? Fíjense, ¿no? Si siguiéramos, por supuesto que hay muchos políticos que se forman, ¿no? No todos los políticos están ahí, son producto de marketing, ¿no? Hay muchos que están formados, ¿no? Pero justamente la idea es esa, ¿no? Que alguien que esté a cargo de responsabilidades de mando, de dirección, ¿no? De llevar, ¿no? A cabo, ¿sí? Decisiones que son importantes para la sociedad, ¿no? Tiene que estar formado, ¿no? Entonces, en aquella época, los filósofos y la filosofía le dio una base, ¿no? Importante a todos los que estaban eh, en puestos de mando, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? Esto es el origen de la filosofía, ¿no? Un poco más adelante, Aristóteles, lo habrán visto en la película, ¿cómo es? La de Alejandro Magno, que salió hace unos años. No sé si la vieron. No sé si se llama Alejandro, bueno, una de esas. Aristóteles era el tutor y el maestro de Alejandro Magno. Fíjense, un filósofo, ¿no? O sea, era gente que estaba formada, ¿no? En el pensamiento, en la retórica, en las preguntas, ¿no? Eh, entonces me parece que ahí hay una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el origen de la filosofía. Y la adivinación, a ver si me ayudan, ¿no? Era una potestad que tenían unos elegidos,
en general mujeres, ¿no? Que eran las profetisas, ¿no? Las pitonisas que vivían en un lugar, ¿no? Que se llamaba el oráculo, donde se leía el futuro y se profetizaba, ¿no? Lo que le podía pasar a las distintas personas. Ellas eran sacerdotisas, ¿no? Estaba muy ligado a la religión, ¿no? La idea de la adivinación, de la profecía, ¿no? De la lectura de signos que nos permitieran adentrarnos en el futuro. Y eran mujeres, ¿no? Y ahí está el origen, ¿no? Y está vinculado con la locura, con la manía, ¿no? Es lo que dice Jojo Collins, ¿no? La idea de lo maníaco que está en los dioses, que está en una primera lectura, ¿no? de Nietzsche en Dionisios, ¿sí? El dios vinculado al erotismo, al cuerpo, al exceso, ¿no? Al vino, a la fiesta, ¿no? Todo eso. Claro, Pero la lujuria. a la lujuria, exacto, y Jojo Collins también, rastreando, lo puede encontrar esos signos en Apolo, que se supone que era el dios más de la lógica, del orden, ¿no? Digamos, de la ley, ¿no? Del equilibrio, ¿sí? Sin embargo, en la creación poética, que es una, digamos, también una potestad de Apolo, está esa idea de la locura, ¿no? Y eso que es un vínculo con algo que está más allá de lo humano, ¿sí? Por eso las pitonisas, las que profetizaban, tenían ese vínculo con lo divino y estaban fuera del mundo, ¿no? Entonces hay una delgada línea entre la locura, que estás perdido, estás en otro mundo, y ese acceso a ese conocimiento que viene del más allá, ¿sí? Está vinculado con... ¿Le hago una pregunta? Dime. Los inicios de la filosofía están muy mezclados con lo que es la mitología griega, ¿puede ser? Claro. Estamos hablando de eso, estamos hablando de los mitos. La sabiduría está en la mitología, ¿sí? En la mitología, claro. Ese conocimiento que uno puede ubicar en la imagen del sabio, ¿sí? Una persona mayor que tiene experiencia, que ha vivido mucho, ¿no? Que tiene conocimientos, ¿no? Y que puede decir algo sobre la vida, ¿no? Algo, digamos, que oriente, que dé un consejo, ¿sí? Que nos ayude a transitar la vida, ¿no? Ese conocimiento, que se conocía como sabiduría, sabiduría, está en todos los mitos, ¿no? Y justamente son expresión los mitos de esa sabiduría, ¿no? Hablan del origen del mundo, del origen del hombre, de las personas, de los animales, de los elementos del mundo, el fuego, el aire, la tierra, ¿no? Hablan de los dioses, ¿no? Los mitos, ¿sí? La religión, ¿no? En el caso de los griegos, que eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿no? Todos tenían una historia, pero son historias que uno las empieza a ver y tienen características muy humanas, ¿no? Envidia, celos, soberbia, capricho, violencia, lujuria, ¿no? Todos los dioses tienen características positivas y negativas que uno puede encontrar en los seres humanos, ¿no? Son como espejos de los humanos, ¿no? En toda esa mitología, ¿sí? Y las mitologías, ¿qué dan? Le dan sentido a la existencia. El ser humano todo el tiempo buscó eso, encontrarle un sentido, ¿no? ¿No? Está esa imagen, ¿no? De los primeros humanos que empezaron a mirar las estrellas y a sentirse algo en el mundo, más allá de la animalidad, más allá de las necesidades
básicas de alimentación, ¿no? De poder vivir en un sitio sin que te coman los animales, ¿no? Y empezaron a hacerse preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Que son las preguntas que nos hacemos todos en algún momento. No son nuevas esas preguntas, son eternas, ¿no? ¿Me permite dar una segunda opinión? Dale, todas las opiniones son bienvenidas. Bueno, la palabra locura o loco, cualquiera de las dos, viene del latín lunaticus, que significa luna. La luna está relacionado con todo lo femenino, por así decirlo, nuestro lado femenino, lo sutil, lo delicado, la belleza, la creación, y yo lo relacioné más por ese lado, el tema de la filosofía, fijarse en los detalles sutiles de la vida y tratar de entenderlos o de crearlos, Sin duda. por así decirlo. Y después de eso lo relacioné con la adivinación, Claro. pero no lo relacioné de una forma que van de la mano. O sea, no son Ajá. lo mismo, yo no lo considero así. La Ajá. adivinación es un lado sutil del ser humano, algo que considera que es necesario por una cuestión de curiosidad, de creación, Sí. de querer saber, pero no necesariamente está relacionado con la filosofía. No Porque ahora. la filosofía es Claro, más bien de crear, de buscar respuestas. claro. La adivinación lo tomé más por otro lado. Ahora, vos fijate que lo que dice Giorgio Colli en este capítulo, que además es el primer capítulo de un libro que va a desarrollar muchas de esas ideas, él habla de los orígenes, ¿no? De cómo se desprende y cómo aparece la preocupación de la filosofía a partir de la sabiduría, ¿no? Y a partir de esta relación con la locura y la adivinación, ¿no? Y el hacerse preguntas por el futuro, ¿no? Y un poquito ahí va la conexión con la filosofía. Por supuesto que esas preguntas necesitan respuestas, ¿no? Y la filosofía también intenta dar respuesta a las preguntas que se hace. A veces termina formulando nuevas preguntas, ¿no? O mejorando las preguntas que se hizo al principio, ¿no? Pero ese es un camino que, fíjate vos, lleva más de 2000 años, ¿no? Porque el pensamiento filosófico, a partir de los griegos, siguió su curso y tuvo, un poco como anotaba una de las compañeras, que me parece que no está acá, Amancay, no está ahora, ¿sí? En este encuentro, que hablaba del sentido, ¿no? Y la variedad, ¿no? Que eso es algo que señalaba Tomás Abraham en su texto, ¿no? En su ponencia. Él hablaba, hay muchas maneras de filosofar, muchas maneras de pensar, ¿no? Eso también es interesante, porque también implica que cada uno puede tener una manera de pensar, ¿sí? Cada uno puede Sí. tener un pensamiento original, no necesariamente los filósofos, no es algo que es solo de ellos. Bueno, si nosotros nos hacemos preguntas, nos esforzamos, relacionamos las preguntas con la experiencia, con otros textos, con otros autores que se han hecho esas preguntas u otras, ¿no? Podemos hacer una síntesis propia, ¿no? Tomar de uno, tomar de otro, ¿no? Repensar esas cuestiones, ¿no? Y podemos tener un pensamiento propio. No es algo sencillo, no es algo que te lleva una tarde, te lleva una vida, te lleva años, ¿sí? Lograr un pensamiento propio. Porque, bueno, porque se ha pensado mucho. No es que, digamos, hay un montón de cosas que a uno se le ocurren que ya la pensaron otros hace años, ¿no? En el presente y en el pasado, ¿sí? Fíjense si no, esto, decir 2000 años de cultura, ¿sí? Bueno, hay que pensar, ¿no? Algo original en este momento, algo propio. No es sencillo. Pero sí podemos tomar esas preguntas para empezar a hacer ese camino, ¿no? Y eso me parece lo interesante. No quedarse con las primeras respuestas que podemos tomar, que en general
son los lugares comunes, ¿no? Que nos salen sobre el bien, el mal, ¿no? Y demás. Pero es muy, muy linda la relación que vos hacés con la luna, con todo lo femenino, ¿no? Yo lo veo muy, muy, muy relacionado, Natalia, con este origen de las adivinadoras, ¿no? De las profetisas, de las pitonisas, porque justamente eran mujeres, ¿no? No eran hombres los que adivinaban. Habían algunos adivinadores, pero en los oráculos estaban mujeres, ¿no? Estaban mujeres porque por el tema este de que piensan, es una creencia de que las mujeres tienen como un sexto sentido, que Es muy ven las cosas desde otro punto de vista y es totalmente diferente al pensamiento del hombre en ciertos Es lo que sí, ocasiones. creo que sí, creo que tiene que ver con eso, con el lado femenino, ¿no? Que lo tienen hombres y mujeres, digamos, pero las mujeres tienen ese pensamiento que fíjense, no sé si ustedes que estaban con el tema de semiótica, que estaban con Peirce, no sé si Ujú. llegaron a las formas de pensamiento, la deductiva, la inductiva y la abducción. No, ¿Llegaron a todavía no eso? llegamos a Todavía eso. no llegaron, pero bueno, cuando lo vean al tema esto de las tres formas de la lógica, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Deducción, inducción, están relacionados más con el pensamiento científico, ¿no? Y con ciertos momentos de teorizar, de encontrar la regla a casos, ¿no? Y la abducción tiene que ver con un salto de la imaginación para lograr la conclusión, ¿no? Ustedes después lo van a ver bien, lo van a estudiar bien, pero tiene que ver con esto, con la intuición, ¿no? Hay una forma de pensar que está muy metida en la intuición, ¿no? Que no exactamente tiene una racionalidad y una lógica como otros pensamientos, ¿no? Que van de una regla a un caso, de muchos casos a una regla, ¿no? Sino que hay como un salto creativo, imaginativo, ¿no? Y para mí, que también están en contacto con cierta irracionalidad, ¿no? Que están vinculados con lo nocturno, ¿no? Vos dabas el ejemplo de la luna, lo nocturno, los sueños, ¿no? Y lo femenino está vinculado con eso, ¿no? A través de la historia. Sí, sí. El tema de que lo femenino, hay una filósofa que no es muy copada, no sé, yo la conocí hace poco, yo no la conocía, Sí. Simone, no me acuerdo el apellido, ¿De Beauvoir? que dice creo que sí, no me acuerdo el apellido, que decía que la feminidad no, es algo que se inculca en la mujer, no es algo esencial de la mujer. Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Es parte. Pero bueno, como Todos tenemos partes más femeninas y masculinas, digamos, dentro de nuestra genética, no sé cómo llamarlo, digamos, naturaleza o lo que quieran decir. Tenemos aviso que si se corta, nos volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿sí? Todos tenemos una parte masculina, femenina, y la cultura, según cómo nos educan, en qué contexto nacemos, en qué época, ¿no? Están más o menos desarrolladas, más o menos, digamos, enfatizados, ¿no? Pero bueno, ese lado femenino está vinculado a través de la tradición, de la historia, de la cultura, ¿no? Son las mujeres las que son portadoras de esos saberes, de esa, ¿no? De esa forma de ver las cosas, de pensar, de relacionar, ¿no? De preguntarse, ¿no? Que tiene que ver con la intuición, ¿no? con un montón de cosas que por supuesto los varones también lo tienen y lo pueden desarrollar, ¿no? Pero
está, digamos, más puesto en las mujeres, porque también la cultura, la familia, las estructuras sociales lo colocan ahí, ¿no? ¿Y qué podemos decir del texto de Abraham? ¿Qué cosas les quedaron? Que yo vi que también anotaron varias cosas. Cuando habla del decir no, ¿con qué tiene que ver? Cuando leí eso, ¿Sí? la primera frase que se me vino a la cabeza así como un flash fue, es de sabio saber decir no. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí eso. Claro. Exacto. Pero con respecto al resto del texto no podría decir que tengo una opinión muy formada. Bueno, hay varias ideas. Yo vi que ustedes fueron subrayando algunas cosas. La cuestión del no, que está relacionado con algunos filósofos, ¿no? Que efectivamente no es fácil decir no, ¿sí? Pero tiene que ver con oponerse, con no dejarse invadir por un pensamiento ajeno, sino decir yo, ojo, acá, para acá, yo voy a pensar esto por mí mismo, ¿no? Hay un montón de preguntas que uno se hace a partir de ese no a la cultura, de ese no a los padres, de ese no a la familia, de ese no a las tradiciones, ¿no? Todo lo que es nuevo, todo lo que es creativo, todo lo que es propio, ¿no? Tiene que ver con oponerse a algo, ¿no? Tu papá y tu mamá pensaron algunas cosas de vos y te educaron de determinada manera y se imaginaron un futuro para vos, pero por ahí vos te interesan otras cosas o encontraste otras cosas o querés buscar otras cosas y bueno, y haces tu camino y te vas de la casa de tus padres y te encontrás con otras personas y, ¿no? Ese no es no a lo viejo, lo anterior, ¿no? Que no necesariamente es negativo, es simplemente otra cosa, y yo encuentro mi propio camino, ¿no? Y a la vez, Tomás Abraham habla de la afirmación, ¿no? Del sí, que también está vinculado con otros autores, ¿no? Que él menciona, y que es un modo de acceder a ciertas formas de pensar, ¿no? Él habla de sus maestros, habla de Foucault, de Deleuze, ¿no? Como personas y filósofos que lo hicieron entusiasmarse con maneras de pensar, con formas de pensar que él fue tomando y adaptando a su mirada y a su experiencia y fue desarrollando, ¿no? Él cita a un filósofo, Viktor Frankl, que también fue psicólogo, y que habla de, él cita esta idea de cuando se quiebra el significado que está ya como hecho, ¿no? Preadjudicado. Cuando hay un significado que se quiebra, ¿sí? Entonces aparece la pregunta por el sentido, ¿sí? Esa pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto para mí en este momento? ¿No? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Por qué no elegí otra? ¿Sí? ¿Por qué estoy en donde estoy? ¿Sí? Todas las preguntas por el sentido de la vida, ¿sí? Propia, ¿sí? Tienen que ver con esto. Cuando algo que ya venía hecho y adjudicado, bueno, se quiebra por alguna razón, ¿sí? Puede ser porque nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, o hay un síntoma que nos molesta, hay algo que nos molesta, ¿no? Estoy estudiando contabilidad, ¿no? Empecé a estudiar contabilidad, pero hay algo que no me cierra, estudio, pero no estoy entusiasmado, no me siento bien acá, y digo, bueno, voy a probar otra cosa. Entonces veo, ¿qué otras carreras podría estudiar? Esto, filosofía, arqueología, ciencia de la comunicación, lo que fuere, ¿no? Y me voy a una de esas otras, ¿no? Entonces busco otra cosa, ¿sí? Buenas. Una pregunta, profe. ¿Cómo andás?
Bien, ¿usted? Bien, todo bien. Dale. Bueno, quería hacer una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo de la familia y demás, aprender, bueno, a decir, ¿no? Cómo nos educaron y nosotros elegimos otros caminos, etcétera. Sí, ¿Qué sería de la frase entonces que a mí me fascina? Yo la escuché de Rolón, él sí, siempre la dice. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sería algo así, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Él es psicólogo y bueno, indaga mucho como toda la psicología indaga en la historia personal para darle sentido a esa historia y al presente y a los deseos de cada persona, ¿no? De cada sujeto, ¿sí? Es lo que vos estás citando, ¿no? La idea bueno, podemos hacer cosas con lo que traemos, ¿no? En la mochila, en la valija, en nosotros, ¿no? Algunas cosas nos gustan, otras no nos gustan tanto, algunas las podemos modificar, otras las tenemos que adaptar, otras ya vienen con nosotros y bueno, tenemos que vivir con ellas, ¿no? Eh, y ahí está el camino del individuo, ¿no? De la persona. Cuando empieza a preguntarse por esas cosas y no las toma como algo bueno, que ya tiene que ser así, ¿no? Hay gente que se queda bueno, vive con las reglas de otras personas, ¿no? Que también es un modo de vivir, ¿no? Pero bueno, no encontrás tu camino, seguís el camino de otros, ¿sí? Eh, el tema es si te gusta o no, digamos, cualquiera que va al psicólogo o que fue al psicólogo, hizo algo de terapia, de algún tipo de terapia, bueno, se encuentra con esto, con las preguntas de qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para mí, para mi vida, ¿no? Para mi entorno, ¿sí? Y qué es lo que voy a hacer con lo que traigo, ¿sí? Porque todos traemos cosas, ¿sí? Historias. Bueno, justamente eso es lo que me está pasando en este momento de mi vida, digamos. Uh-huh. Que voy por acá, voy por allá, yo ya estudié psicología, de repente quise estudiar cine, relacionado más fotografía, me gustan las bellas artes, ahora estoy en comunicación y la verdad es que no sé si es lo mío. Estoy en esa etapa de qué hago, Claro, no sé si me gusta. claro, eh, claro. Estoy ahí Y bueno, como estancada, sí, digamos. sí, es parte digamos, se nota que estás haciendo un camino propio, ¿sí? Eso sin duda, porque estás probando distintas cosas. Bien. Los caminos no se dan de una vez y para siempre, no la acertás a la primera, ¿no? Vas probando, ¿no? También hay una idea muy vinculada con el estudio, ¿no? Que es esta de la carrera. Fíjense cómo se dice, bueno, ¿qué carrera vas a seguir, no? Y con esta idea de correr detrás de un objetivo, que podría ser el título y ganarte la vida, ¿no? ¿No? Eh, no necesariamente, digamos, uno tiene todas las herramientas, no necesariamente, digamos, encuentra eso que es para uno de una, a veces te lleva tiempo, años, ¿no? Y ahí cada uno, bueno, va probando, y está bueno probar, ¿no? Y creo, y darse el tiempo para probar una cosa, otra, y todas las cosas